En la antigüedad, algunas ciudades no solo eran difíciles de habitar, eran verdaderos infiernos en la tierra, lugares donde la vida valía poco, la muerte estaba siempre al acecho, y la esperanza se convertía en un recuerdo distante. Este no es solo un relato sobre ruinas y leyendas olvidadas, es un viaje por los rincones más oscuros de la historia, donde el sufrimiento humano alcanzó sus extremos. Prepárate para descubrir las 5 peores ciudades para vivir en la era antigua, donde cada calle cargaba historias de opresión, desesperación y destrucción. ¿Qué transformó estas ciudades en escenarios de pesadilla? La respuesta revelará mucho más que simples vestigios del pasado. No te pierdas la oportunidad de explorar los horrores que la historia intentó enterrar. Mira hasta el final y descubre qué quedó de estas ciudades malditas. No te pierdas la oportunidad de explorar los horrores que la historia intentó enterrar. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora, deja tu like, activa la campanita para recibir notificaciones y comparte este video con amigos que también aman la historia. No querrás perderte lo que viene a continuación. Ciudad número 1, Babilonia. Imagina vivir en una ciudad donde el miedo es una presencia constante, una sombra que acecha en cada esquina. Esa era la realidad de Babilonia, una de las metrópolis más poderosas de la antigüedad, conocida por su imponente arquitectura y sus extraordinarios logros. Pero detrás de toda esa gloria se ocultaba un régimen de tiranía y opresión que hacía de la vida de sus habitantes una verdadera prueba. Babilonia era más que solo una ciudad, era el centro de un imperio que se extendía por vastas regiones, y su poder se mantenía a través de un control rígido sobre la población. Las leyes eran severas, y la justicia, la mayoría de las veces, inexistente. La élite gobernante vivía en un lujo extremo, mientras que el pueblo común sufría bajo el peso de impuestos altísimos y una desigualdad social abrumadora. Dentro de las murallas de la ciudad había una vigilancia constante. Espías e informantes estaban por todas partes, y cualquier señal de descontento era sofocada rápidamente. Muchos vivían con miedo de ser acusados injustamente de traición o de conspiración contra el rey, una acusación que a menudo resultaba en una ejecución pública. La vida cotidiana en Babilonia estaba marcada por una atmósfera de desconfianza, donde incluso los vecinos evitaban hablar abiertamente, temiendo que sus palabras fueran usadas en su contra. La grandiosa arquitectura de Babilonia, incluidos los famosos jardines colgantes, era una fachada que ocultaba las duras realidades de la vida en la ciudad. La grandeza de esos monumentos no reflejaba la vida de los residentes comunes, que luchaban diariamente por sobrevivir en un entorno hostil. La mayoría de las personas vivía en condiciones miserables, en viviendas precarias, enfrentando el peligro constante de ser arrastrados a algún conflicto o revuelta. Y no eran solo las fuerzas internas las que amenazaban a Babilonia. La ciudad, situada en una encrucijada de rutas comerciales, estaba siempre en la mira de invasores y rivales poderosos que ansiaban conquistar sus riquezas. La presión constante de amenazas externas, combinada con la opresión interna, hacía de la vida en Babilonia una experiencia angustiante. Las paredes de la ciudad que debían proteger a menudo parecían más una prisión que encerraba a sus habitantes en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Pero a pesar de toda esa oscuridad, Babilonia aún tenía un destino reservado. ¿Qué le sucedió a esta ciudad que fue escenario de tantas historias de poder y sufrimiento? ¿Y qué vendría después cuando las murallas que protegían a Babilonia finalmente cayeran? Ciudad número 2, Jericó. Jericó, una ciudad que se alzaba con murallas gigantescas, era vista como inexpugnable. Sus defensas imponentes, que parecían indestructibles, eran el orgullo de sus habitantes y el temor de sus enemigos. Pero detrás de esas murallas, la realidad era muy diferente. Jericó no era solo una fortaleza, era una ciudad impregnada por una maldición que sellaría su destino de manera trágica.
Los relatos sobre Jericó hablan de una ciudad que, a pesar de su aparente seguridad, estaba sumida en la corrupción y la decadencia. La prosperidad de la ciudad atraía tanto a comerciantes como a saqueadores, y esa riqueza fácil hizo que los gobernantes de Jericó se volvieran arrogantes y complacientes. Creían que sus murallas eran la garantía de una protección eterna, pero ignoraban las señales de que algo mucho más siniestro estaba en juego. La vida dentro de las murallas de Jericó estaba marcada por la desigualdad y la injusticia. Los ricos vivían en lujo, mientras que la mayoría de la población enfrentaba condiciones de vida deplorables. La corrupción estaba en todos los niveles de la sociedad y la opresión de los más débiles era una práctica común. Esa atmósfera de decadencia moral y espiritual corroía la ciudad desde dentro, preparando el terreno para una caída inevitable. Y entonces llegó el día en que las murallas, que durante tanto tiempo habían protegido a Jericó, fueron destruidas de manera tan súbita y completa que los habitantes apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cuál era el origen de esa maldición que trajo la ruina a una ciudad tan poderosa? Y lo más importante, ¿cuál fue el pecado que Jericó cometió para merecer tal destino? Las respuestas a estas preguntas revelan una historia de orgullo desmedido, elecciones equivocadas y un castigo que resonaría a lo largo de los siglos. Pero la historia de Jericó no termina aquí. ¿Qué fue lo que realmente desencadenó esta destrucción? Existe más detrás de las ruinas de Jericó de lo que los ojos pueden ver. ¿Y qué podría haberse hecho para evitar este trágico final? Lo que sucedió después arroja una nueva luz sobre la verdadera naturaleza de lo que ocurrió en Jericó y deja una lección amarga que resuena hasta el día de hoy. Ciudad número 3. Tebas. Tebas, una de las ciudades más antiguas e importantes de Egipto, era una tierra donde la gloria de tiempos pasados se había transformado en desesperación. Durante años fue el centro de poder y cultura, pero en su decadencia se convirtió en un lugar de hambre, violencia y caos. Para los habitantes de Tebas, vivir allí significaba enfrentarse a una batalla diaria contra la miseria y la guerra. La ciudad, que en su día prosperó, estaba ahora dividida por conflictos internos. Facciones rivales luchaban por el control, transformando las calles en campos de batalla. La violencia era desenfrenada y los ciudadanos comunes eran los que más sufrían. Nadie estaba a salvo. Cualquiera podía ser atrapado en el fuego cruzado de una disputa que no les concernía, pero que les costaba todo. La ley era un concepto distante y la supervivencia dependía más de la suerte que de cualquier otra cosa. El hambre era otro enemigo cruel en Tebas. Con las guerras civiles devastando las cosechas e interrumpiendo el comercio, los suministros escasearon rápidamente. El pan, que antes era abundante, se convirtió en un lujo inaccesible para muchos. Familias enteras se veían reducidas a mendigar por sobras, y la desesperación llevó a muchos a actos extremos. El robo y el saqueo se volvieron comunes, y el tejido social de Tebas se desintegró, dejando a los débiles a merced de los más fuertes. La corrupción de los líderes locales solo agravaba la situación. Gobernantes que deberían proteger al pueblo estaban más preocupados por enriquecerse a costa de los ciudadanos. La injusticia permeaba todos los niveles de la sociedad y el pueblo, debilitado por el hambre y la violencia, no tenía fuerzas para rebelarse. La esperanza, que en un tiempo había sido un faro en Tebas, fue reemplazada por el miedo y la resignación. La grandeza de Tebas estaba desmoronándose, al igual que sus estructuras físicas. Los templos magníficos y palacios que antes eran símbolos de poder y estabilidad, ahora eran testigos silenciosos de la caída de una ciudad que no pudo protegerse a sí misma. Las promesas de riqueza y prosperidad se habían convertido en mentiras vacías y los habitantes de Tebas vivían bajo la sombra de un colapso inevitable. Pero, ¿qué causó este declive tan rápido? ¿Cómo una ciudad tan poderosa, que en un día fue el corazón de Egipto, cayó tan bajo?
La respuesta se esconde en las decisiones de los hombres que la gobernaron, en las traiciones y en la ambición desenfrenada que corroyó Tebas desde dentro. Y mientras la ciudad se hundía en ruinas, la pregunta que quedaba era: ¿habría un camino de regreso para Tebas o estaba destinada a ser solo otra página triste en los anales de la historia? Ciudad número 4. Pompeya. En Pompeya, la vida del ciudadano común estaba marcada por una rutina de placeres superficiales y rutinas aparentemente tranquilas. Pero bajo esa fachada se escondía un entorno de decadencia moral y peligros constantes. La ciudad, famosa por sus baños públicos, teatros y festivales, también era un lugar donde los excesos y la inmoralidad estaban profundamente arraigados en la cultura local. Para muchos habitantes, el día comenzaba en los mercados abarrotados, donde el comercio de alimentos y mercancías era intenso. Sin embargo, la prosperidad de Pompeya venía acompañada de una profunda desigualdad social. Mientras los ricos se daban festines en fiestas extravagantes, la clase trabajadora luchaba por sobrevivir, muchas veces en condiciones miserables. Esclavos y sirvientes eran tratados como objetos, sin derechos y expuestos a abusos constantes. La corrupción era una realidad palpable en Pompeya. Gobernantes y autoridades a menudo se involucraban en esquemas de enriquecimiento ilícito, ignorando las necesidades de los ciudadanos comunes. La justicia era manipulada, favoreciendo a los ricos y poderosos, mientras que los pobres raramente encontraban protección o apoyo. La avaricia y el deseo de poder crearon un entorno donde la ley era una herramienta de los opresores y no un medio para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. El pecado y la inmoralidad eran visibles en todos los aspectos de la vida en Pompeya. La prostitución no solo era común, sino ampliamente aceptada, con burdeles funcionando abiertamente en varios puntos de la ciudad. La práctica de rituales religiosos involucraba sacrificios y actos que hoy serían considerados brutales, reflejando una sociedad que había perdido el sentido de la moralidad. La búsqueda de placer inmediato dominaba la mentalidad de los pompeyanos, llevándolos a ignorar cualquier señal de peligro o advertencia. El peligro en Pompeya no era solo moral, sino también físico. Las calles, especialmente por la noche, se volvían peligrosas debido al aumento de la criminalidad. Bandidos y pandillas aterrorizaban los barrios más pobres, donde los ciudadanos vivían con miedo de ser asaltados o atacados. La violencia era una parte integral de la vida en Pompeya, con disputas que a menudo se resolvían de manera sangrienta, ya fuera en duelos personales o en enfrentamientos callejeros. Y mientras la vida seguía ese curso autodestructivo, el monte Vesubio, que se alzaba sobre la ciudad como una presencia silenciosa, era ignorado por la mayoría. Los pequeños temblores y el humo que ocasionalmente surgían del volcán eran vistos como meras peculiaridades y nadie imaginaba que ese sería el mayor peligro de todos. Cuando el Vesubio finalmente despertó, Pompeya fue engullida en una erupción catastrófica, sepultando la ciudad y sus pecados bajo una espesa capa de cenizas y piedras. La destrucción fue tan rápida y total que la ciudad quedó congelada en el tiempo, un testimonio de las vidas que fueron abruptamente interrumpidas y de los peligros que fueron ignorados hasta el último instante. Pompeya, en otro tiempo vibrante y llena de vida, se convirtió en un símbolo de cómo la indiferencia al peligro y la decadencia moral pueden llevar a la ruina completa. Ciudad número 5. Cartago. Cartago, una de las ciudades más poderosas del Mediterráneo, era un lugar donde la gloria y la brutalidad iban de la mano. Conocida por sus riquezas y por su vasto imperio comercial, Cartago también cargaba con el peso de prácticas que chocarían a cualquier observador moderno. Para los habitantes comunes, vivir en Cartago significaba navegar en un mundo de opulencia extrema y peligros constantes, donde el precio del poder se pagaba con sangre. La ciudad, con sus puertos bulliciosos y mercados abarrotados de mercancías exóticas,
era el corazón palpitante de un imperio que se extendía por varias regiones. Pero detrás de esa fachada de prosperidad había un lado oscuro. La sociedad cartaginesa estaba marcada por una brutalidad que permeaba todos los aspectos de la vida. Los sacrificios humanos, especialmente de niños, se realizaban para aplacar a los dioses y garantizar la continuidad del poder de la ciudad. Estos rituales bárbaros, realizados en altares públicos, eran una parte aceptada e incluso reverenciada de la cultura local. Pero para muchos, especialmente los más pobres, eran un recordatorio constante de cuán insignificantes eran sus vidas para los poderosos. La violencia no se limitaba a los rituales religiosos. Cartago estaba constantemente en guerra, ya fuera para expandir su territorio o para defender sus posesiones contra rivales como Roma. Para los ciudadanos comunes, esto significaba vivir en un estado de tensión permanente, con la amenaza de invasión o reclutamiento para el ejército acechando sobre sus cabezas. La vida era dura y la muerte, a menudo, llegaba temprano y de forma brutal. Los campos de batalla cartagineses eran conocidos por su ferocidad y los que regresaban traían consigo cicatrices físicas y psicológicas que daban testimonio de los horrores que habían enfrentado. El gobierno de Cartago, dominado por una élite rica y poderosa, era implacable en su búsqueda de lucro y control. La corrupción y la manipulación política eran comunes y los ciudadanos comunes tenían poca o ninguna voz en las decisiones que afectaban sus vidas. La ciudad, aunque rica, estaba profundamente dividida entre los que detentaban el poder y los que eran meras piezas en la máquina del imperio. Esta desigualdad alimentaba un resentimiento creciente que se manifestaba en revueltas e insurrecciones ocasionales. Pero estas rebeliones eran aplastadas con una crueldad implacable, sirviendo como advertencia para cualquiera que osara desafiar el status quo. Vivir en Cartago significaba aceptar el lugar que te asignaban o enfrentar consecuencias terribles. Sin embargo, el mayor enemigo de Cartago vino desde fuera. La larga y sangrienta rivalidad con Roma culminó en las guerras púnicas, conflictos que sellarían el destino de la ciudad. A pesar de su fuerza y riqueza, Cartago fue eventualmente superada por la tenacidad romana. El sitio final fue una lección de resistencia y destrucción. La ciudad, en otro tiempo tan poderosa, fue arrasada hasta sus cimientos y sus tierras fueron saladas para garantizar que nada volviera a crecer allí. Pero la caída de Cartago no fue solo una derrota militar, fue el fin de una era marcada por una brutalidad que parece inimaginable hoy. La destrucción completa de la ciudad fue un mensaje claro de Roma para el mundo. Hasta los más poderosos pueden caer, y así Cartago, que en un día dominó el Mediterráneo, se convirtió en una leyenda, un ejemplo sombrío de cómo la búsqueda de poder a cualquier costo puede llevar a la destrucción total. Nuestro video termina aquí. ¿Te gustó el video? Entonces no olvides suscribirte al canal, dejar tu like como una forma de apoyo, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y compartirlo con el mayor número de personas que conozcas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos agradecidos por tu presencia con nosotros. Cuídate con Dios y hasta la próxima.